Y vamos ahora con nuestra segunda enseñanza del día. Y para ello vamos a tener a nuestro queridísimo Padre Fidel Oñoro, nuestro decano de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad, mi hermano eudista, sacerdote de la Congregación de Jesús y María en la provisionista Minuto de Dios. Él nos va a acompañar con la enseñanza en donde nos mostrará a María, que es nuestra compañero de camino, nuestra compañera de camino, quien es discípula también del Señor, y Él es Nuestra Señora de la Esperanza, ella es Nuestra Señora del Adviento. Por eso damos la bienvenida a nuestro querido Padre Fidel, hoy en esta mañana con esta segunda enseñanza. Como ustedes saben, tengan ahí en la mano su Biblia, tengan ahí en la mano su Biblia, su cuaderno, su agenda, para poder entonces, eh, para poder entonces tomar nota de todas estas enseñanzas tan valiosas que nos regala el Padre Fidel Oñoro, para anotar las citas bíblicas que él nos da, para buscar en ocasiones cuando tenemos que buscar. Así que, Padre Fidel, somos oídos a tu enseñanza para esta mañana. Dice San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estas son las palabras más antiguas en la historia sobre la Santísima Virgen María. Las pronuncia Pablo en la carta a los Gálatas, texto que es anterior a la redacción de los Evangelios. En este texto se nos dice que en la plenitud de los tiempos, Dios envía al mundo a su Hijo y lo hace a través de una mujer. Y esta mujer se llama María. Por eso María es Nuestra Señora del Adviento y de la Navidad. En el camino del Adviento tenemos dos figuras emblemáticas que nos ayudan o nos enseñan y nos ayudan espiritualmente a hacer la acogida, la recepción de la venida del Señor. El Señor viene. ¿Y cómo lo recibimos? Dos modelos. El modelo profético. Juan Bautista, el último de los profetas, ocupará aquí un lugar muy especial, el que prepara el camino del Mesías, el camino del Señor. Pero también la madre, como lo ha dicho Pablo. El Hijo de Dios vino por medio de una maternidad al hacerse hombre y entrar en el mundo. María de Nazaret es el segundo icono del Adviento. Por eso nuestra meditación bíblica de este retiro, en este año jubilar, nuestro retiro del Adviento, queremos colocar ahora en el centro de nuestra atención esta figura, modelo, paradigmática, emblemática, María, Nuestra Señora del Adviento. Todo este camino conduce a un recibir al Salvador. Y atención, nosotros recibimos a Jesús, entramos en comunión con Él de manera sacramental. María, por su parte, lo recibió de manera real. Recibió el cuerpo de Cristo de manera real en la encarnación, porque ella genera en sus entrañas al Hijo de Dios hecho carne. Lo da a luz en Belén, lo sostiene en sus brazos, lo amamanta, lo presenta en el templo, lo lleva de la mano en la peregrinación a los 12 años. Y mejor que nadie, María vio crecer a Jesús.
Le enseñó a caminar, le enseñó a orar, lo vio hacerse adulto, dejar la casa, comenzar su ministerio público. Nos dice el Evangelio de Juan en una boda, en las bodas de Caná. Y luego lo acompaña discretamente durante los años de su misión, de predicación del reino y de signos. Y no solamente eso, estuvo junto a él en la hora trágica de la muerte en el Calvario y desde el cenáculo, junto con toda la primera comunidad llena del fuego del Espíritu Santo, lo acompaña como auténtica discípula a lo largo de la historia de ahí en adelante. María, por lo tanto, fue protagonista extraordinaria en los orígenes del cristianismo, es más, en los comienzos mismos del Evangelio, y lo hace en condición, atención, con este doble título de madre y de discípula. Ella es madre, pero también modelo del discípulo del Señor para todos los efectos. El gran San Agustín formuló una frase importante que luego fue repetida por los teólogos en los siglos posteriores. Nos puede servir también a nosotros para situar en el lugar correcto la figura de María en este tiempo del Adviento, para esperar con ella que 9 meses espera el nacimiento del Salvador, de su propio Hijo, pero ella también que espera el acontecer del reino, de las promesas de Dios anunciadas en la historia, en su condición de discípulo y de oyente del Evangelio. Dice San Agustín, María es más grande en cuanto discípula de Cristo que como madre de Cristo. Es una frase para masticarla y rumiarla y asimilarla bien. María es más grande en cuanto discípula de Cristo que como madre de Cristo. De aquí deriva toda nuestra meditación bíblica de esta linda mañana del retiro del Adviento. La maternidad de María y el discipulado de María se entrecruzan, pero al mismo tiempo está uno en función del otro. Y como dice Agustín, atención, porque se trata de una escuela de discipulado que proviene de esta maternidad, no simplemente del hecho biológico de ser la madre de Jesús y cumplió la función de traerlo al mundo y basta. No. Por eso vamos a dar 3 pasos en nuestra meditación bíblica. Primero, esta correlación y al mismo tiempo jerarquización de esta doble titularidad de María en el Adviento como madre y discípula. Segundo, me gustaría detenerme junto con ustedes en un texto concreto y lo voy a hacer, decirles de una vez cuál es la Anunciación, porque recoge muy bien estos 2 aspectos de la maternidad y del discipulado. Y por último, de aquí derivaremos para nuestra meditación personal, porque es un retiro espiritual, no es simplemente un estudio bíblico, ¿verdad? Les voy a pintar en esta mañana de retiro espiritual las 12 estrellas. Las 12 estrellas de María, Madre Discípula, 12 estrellas de María que recibe al Salvador como madre, como discípula, en el vientre y en el corazón. Pero atención, lo último que voy a subrayar es la oración. María es orante. Y en este Adviento, la figura de María orante nos acompaña de manera especial. Está intrínsecamente ligada a esta doble titularidad de la maternidad y del discipulado. Primero, la maternidad y el discipulado profundamente entrelazados, pero también jerarquizados. Al citar la frase de Agustín, caemos en cuenta que la grandeza de María
no está solamente en el hecho de haber generado a Jesús, sino en la manera como lo recibe, cómo lo genera y cómo cree en Jesús. Su grandeza está en la manera como acoge la palabra y lo hace tan bien que la hace carne. Claro, siempre por obra del Espíritu Santo, dándole el protagonismo a la acción vivificante del Espíritu Santo. Es una gracia, pero que no ocurre sin la libertad del corazón de María, sin María. Y de esta manera María entra en la historia de la salvación, dando el sí a la palabra del arcángel Gabriel, mediador de la revelación divina. Y la palabra en ella se hizo carne. Esta es la primera gran referencia para todo discípulo del Señor. Todos los discípulos estamos llamados a creer en la palabra, a recibirla, a incorporarla en la vida con obediencia. Con obediencia a este Dios que se revela y entonces a hacerla vida. Se trata, como vamos a ver enseguida en el relato de la Anunciación, de una obediencia gozosa, entusiasta, feliz, que nos inflama el corazón, que nos cambia la vida y que impulsa nuestro proyecto hacia su plena realización en Dios. María es Virgen Madre. Uno diría, madre a pesar de ser virgen. En cambio, teológicamente, María se hace madre porque es virgen. No es posible concebir a Dios si no es de modo virginal auténtico, o sea, con total disponibilidad para Dios. No se trata solamente del hecho físico, la virginidad, que lo es en primer lugar, como lo recuerda ella misma en sus palabras en Lucas 1:35. No conozco varón. Pero se trata ante todo de la actitud de su persona, de su limpieza genuina, de su pureza, de su dedicación total, sin distracción, a Dios, absoluta. Es una pertenencia total a Dios. Esta total apertura a Dios es lo que le permite concebir al Verbo, darle carne a la palabra y convertirse en madre. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. La concepción virginal es una obra de Dios. Es una obra creadora del Señor. La grandeza de María, por su parte, está en la actitud discipular, creyente y acogedora. Y es así como maternidad y discipulado se entrecruzan. Durante el ministerio terreno, el ministerio público de Jesús de Nazaret, atención con esto que voy a contar, la familia, la misma familia biológica de Jesús, tuvo alguna incomprensión con respecto a lo que se estaba llevando a cabo en Jesús. Y entonces se fueron para Cafarnaúm, hicieron el viaje desde Nazaret hasta Cafarnaúm y trataron de llevárselo para la casa. El evangelista Marcos nos cuenta cuál era la opinión que se habían hecho de él. Lo leemos en el capítulo 3 del Evangelio según San Marcos. El capítulo 3, versículos 20 y 21. Vinieron a hacerse cargo de él porque decían, escuchen la expresión, está fuera de sí. En griego se dice existemi, es el verbo existemi, que significa estar fuera, literalmente.
se puede traducir como perder el juicio. Hoy diríamos, en mi tierra diríamos, se le corrió la teja. En esa ocasión no lograron llegar hasta el mismo Jesús con el propósito de llevárselo porque el familiar está haciendo quedar mal a la familia, el tema del honor y la vergüenza, y no lograron llegar directamente hasta Jesús porque había mucha gente. Y entonces alguno le avisó al Señor. Dice Marcos 3:31. Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera. ¿Y qué responde Jesús? ¿Qué responde? Responde con una pregunta. Versículo 33. ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Una respuesta que puede sonar ofensiva. Suena así a primera vista, a un corte con las relaciones familiares previas. Y podemos imaginarnos la perplejidad de todos, no solo de los parientes de Jesús, sino también de los que están escuchando. Y entonces, miren cómo termina el texto, Marcos 3:34-35. Importantísimo este texto. Mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dice, estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. No es una ofensa a María, es todo lo contrario. Es el elogio más grande que Jesús le hace a María. Mi madre es aquella que hace la voluntad de Dios. Esa es mi madre. Mi madre es la que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Es madre de Jesús porque ha acogido la palabra y la ha puesto en práctica. No es, por lo tanto, solamente un vínculo familiar de parentesco lo que los une. Hay una relación espiritual. María es madre porque se puso en el lugar de la discípula, oyente y creyente. Y Jesús dice que también nosotros podemos ser así. Es más, que no somos discípulos de Jesús si no somos así. Hacer el elogio de María, el presentarla como la más bella, la más santa, la más grande, cosa que yo creo, ¿eh? Pero presentarla así, de forma aislada, corre el riesgo de alejarla, de ponerla en un lugar inalcanzable, inimitable. Ella por un lado como la más alto, como lo más alto, y nosotros por el otro como los discípulos limitados que no pueden o no quieren. La exaltación de María hay que hacerla, pero con atención, en fidelidad al Evangelio. Por eso los evangelistas son tan cuidadosos a la hora de presentarnos a María. Y lo logran, lo logran. Nos la presentan como modelo. Modelo quiere decir que es imitable. Como para decirnos, hagan escuela del Evangelio de Jesucristo junto con ella, observando y practicando sus mismas actitudes. Eso es lo que nos va a distinguir a nosotros como discípulos del Señor. ¿Y cómo debe ser un discípulo del Señor? ¿Qué retrato nos hace el Evangelio? La habilidad narrativa de los evangelistas se vale de la exposición, y atención que doy una clave de lectura, de la exposición de situaciones y de la observación de personajes, cómo reaccionan en la situación, en particular cómo entran en esa situación en relación con el Señor. Bueno, dicho esto, pasemos al punto número 2. Detengámonos ahora en una página para observar esta correlación entre situación y reacción de los personajes. En este caso, de María. María, nuestro modelo. La madre discípula o la discípula madre.
Nos detenemos, segundo paso, en el cuadro de la Anunciación. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 20. Un texto archiconocido. Pero me parece importantísimo volver sobre él. Dentro de poco lo volveremos a leer. El próximo 8 de diciembre es el Evangelio de la Solemnidad. Lo volveremos a escuchar en los días previos a la Navidad. Otra vez, un texto que leemos 11 veces en el año litúrgico. Escuchémoslo también hoy, porque aquí nos da un direccionamiento muy importante para el icono de María, Nuestra Señora del Adviento. Lucas comienza pintando un contexto amplio. Es importante observar los contextos. Antes de entrar en la escena de la casita de Nazaret, Lucas nos invita a ver el panorama más amplio. En Lucas 1:26 comienza el evangelista: al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel. Cuando dice sexto mes, le está diciendo al lector: atención, atención, conecta con lo que pasó antes, 6 meses antes. Entonces el lector se pregunta: ¿al sexto mes de qué? Siempre que proclamamos el texto decimos al sexto mes, pero ¿al sexto mes de qué? Este dato cronológico es un punto de referencia. Nos remite a lo ocurrido en Jerusalén, en el corazón del templo de Israel, a la derecha del altar del incienso, como dice Lucas 1:10. Cuando un sacerdote anciano, llamado Zacarías, con autoridad moral ante la gente, un hombre que lleva una vida santa, junto con su esposa Isabel, entra para cumplir su oficio, el oficio que le corresponde. Y allí el mismo ángel se le apareció para anunciarle el nacimiento de un niño que había esperado la vida entera. El niño esperado. Mm, mm. El Adviento empezó antes. Y el relato destaca no solo el anuncio de parte de Dios, que va a tener el niño que se llamará Juan, sino se retrata la actitud del anciano sacerdote. No creyó. Luego, el mismo ángel se desplaza a una aldea de la periferia, un pueblito perdido en las montañas de la Galilea. Bueno, esta vez no puedo citar a Baranoa, porque Baranoa no es un pueblo perdido, uno de los pueblos más importantes de la costa atlántica. Bueno, pero Nazaret era una aldea perdida, tan perdida, que no solamente en el mapa, es que ni siquiera en el Antiguo Testamento nunca fue citado. Y entonces, en esta aldea, de nombre desconocido, tanto que después va a decir por allá Natanael de Nazaret o de Galilea, pues era algo bueno, está refiriéndose allá. Pues, se aparece no a un sacerdote. Se dice, y al sacerdote Dios le habla, ¿no? Se dice así, o está más cerca de Dios. No, no a un sacerdote, sino a una laica. No a un varón, sino a una mujer. No a una persona mayor que representa autoridad en la aldea. No, 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 no. A una doncella, re joven. No en el espacio sagrado de un templo, que es el lugar donde Dios manifiesta, sino en el espacio de la vida diaria, de la cotidianidad, de la casa. La tradición ortodoxa, ortodoxa griega, piensa que no fue en la casita, sino en el pozo. Por eso, cuando ustedes vayan a Nazaret, van a tener la casita, en lugar de la Anunciación, pero si van donde los ortodoxos, tienen que ir al pozo. Lugar donde todas las jóvenes, todas las mujeres de Nazaret tenían que ir a buscar el agua, porque no había acueducto del pozo, entonces irán a buscarlo allá. Me quedo con la casa. El anuncio del nacimiento del Mesías
se lleva a cabo con el telón de fondo de estas contraposiciones que acabamos de ver y que pinta muy bien nuestro gran narrador llamado Lucas. Con el esquema solemne del Antiguo Testamento, se anuncia el nacimiento del último profeta, que es Juan Bautista, el precursor del Mesías. Fue la escena de los 6 meses antes. Pero ahora, ¡pum!, un nuevo escenario. En un pueblito perdido de Galilea se anuncia el nacimiento del Mesías esperado. Y entonces, nuestro narrador coloca en los primeros versículos, Lucas 1, 26 y 27, 7 nombres. 7 nombres en fila para colocar en primer lugar el nombre de Dios y al final el nombre de María. Al 6º mes envió Dios, primer nombre, al ángel llamado Gabriel, y van 2. A una aldea de Galilea, van 3, llamada Nazaret, van 4. ¿Y a quién? Y entonces resulta que llega a la casa de una virgen, una doncella, una virgen desposada con un hombre llamado José, y van 5, que era de la estirpe de David, van 6, y por último, y la virgen se llamaba María. Todo eso Lucas nos trae desde las alturas, desde la trascendencia de Dios hasta lo concreto de la persona María. Lucas es un gran narrador. Qué buen escritor que es nuestro Lucas. Nos tiene así a la expectativa y nos va trayendo hasta que nos centra allí y en ese momento preciso. Y entonces, versículo 27, el ángel la saluda con los títulos más importantes de toda la tradición bíblica. Jaire, que jaritomene, jokirios metasú, dice el texto griego. Primero, Jaire, alégrate. Lo traducimos generalmente como salve, o ave, o Dios te salve. Pero el texto griego dice claramente Jaire, que es el imperativo del verbo alegrarse. La traducción correcta es alégrate. Entonces, ¿por qué decimos Dios te salve María? Bueno, dejemos para allá. Otro día lo discutimos. El texto dice alégrate, que no es un simple saludo. Algunos dicen, padre, el saludo de... No, cálmate. No es un simple saludo. No es como quien dice buenos días. No. O el equivalente del shalom. No. En realidad se trata de una invitación a la alegría. Y la llama enseguida con un término griego difícil de traducir. Aquí está la mano de Lucas, teólogo helenista que ha expuesto bien este nombre, porque es un nuevo nombre que Dios le da a María. No le dice, alégrate María, le dice, alégrate que jaritomene. Jaire que jaritomene. ¿Qué jaritomene? Se trata del, vamos a hacer aquí lección de gramática griega, el participio perfecto pasivo de la voz media del verbo harito. Todo el mundo entendió, ¿verdad? Que quiere decir agraciar, favorecer. Pues resulta que para traducir esta única palabra griega, una sola, que haritomene, del verbo harito, necesitamos hacer todo un giro lingüístico complicado. Llena de gracia, transformada por la gracia, mujer envuelta en la gracia de Dios de manera total, profundo y permanente. Porque es importante esto, ¿eh? El verbo tiene una connotación temporal que indica permanencia. Una obra de Dios que comienza en el pasado y que perdura en el presente y continuará en el futuro. Esta es una de las raíces bíblicas del dogma de la Inmaculada Concepción de María, que celebraremos con gozo en breve.
Con base en este texto de Lucas, el magisterio de la Iglesia Católica ha podido afirmar dogmáticamente que esta mujer es agraciada desde el inicio, por esa connotación del verbo, esa connotación temporal. Nosotros decimos simplemente llena de gracia, pero hay que entenderlo. Y entonces sigue una tercera expresión profunda. El Señor está contigo. No es común encontrar en el Antiguo Testamento un saludo de este tipo. Está, sí, pero se le ha hecho a los grandes dirigentes de Israel, a grandes personajes, todos varones, personajes que han hecho avanzar la historia de la salvación. Jacob, por ejemplo, en el capítulo 28 de Génesis, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, que lo quería matar, descansa en el camino junto al lugar que se llamará Betel, y entonces recuesta la cabeza cansado en una piedra y la famosa sueño de la escalera. Y el Señor allí le dice, yo estoy contigo y estaré contigo. Y lo mismo se le dice a Moisés. Cuando Moisés tiembla y tengo que ir donde el faraón, eh, yo estoy contigo. Y cuando ya se entra a la tierra, se le repite a Josué, yo estoy contigo. También se le dice a David, se le repite a Gedeón, por ejemplo, o al profeta Jeremías, no temas, yo estoy contigo. Señor, no se habla, yo estoy contigo. Todos personajes masculinos que deben dirigir el gran proyecto de Dios en la historia. Pero esta vez se le dirige a una mujer. Una novedad. Es inédito en la historia de la salvación. Y María es colocada en la galería de los grandes personajes que hacen avanzar la historia de la salvación porque entra en ella en calidad de la madre del Mesías, que viene como Salvador y que además tiene la categoría de Hijo de Dios. Y María, claro, queda estupefacta ante estas palabras. El mensajero divino la invita a alegrarse, la llama con un nombre solemne teológico y se dirige a ella con la misma expresión con la que Dios le hablaba a los jefes de Israel. ¿Qué sentido tiene semejante saludo? Y entonces el ángel le comunica la misión. Versículo 31. Concebirás, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. No se le dice solamente que tendrá a luz un hijo y que lo dará a luz 9 meses después, se sobreentiende, y que 8 días después del nacimiento le pondrá el nombre de Jesús, que sabemos que significa Salvador, lo explica Mateo. No solamente se le da un anuncio y se le encomienda una tarea. Atención, se le pide el permiso. Es una vocación. Esta es la vocación de María. Y el ángel le pregunta si está disponible. Y ella se pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? No tengo la condición. Y entonces el ángel le explica. No del modo normal. Es imposible concebir del modo normal al Hijo de Dios. Es una intervención, se trata de una intervención creadora del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El verbo griego es episkiazo, que traduce la expresión hebrea Shekinah, el Dios que caminando con su pueblo en el camino del Éxodo, desciende en la nube de la gloria y habita la tienda del encuentro. Tú eres la tienda del encuentro. Tú eres el arca de la alianza. Tú eres el lugar habitado por Dios, María. El que nacerá de ti será santo. Por eso será llamado Hijo de Dios.
Y entonces le da un signo. De nuevo, 6 meses atrás. Eso no se dijo por casualidad. De nuevo, la situación. Situación y actitud. Situación y actitud. El signo que Zacarías no supo entender. Pero la palabra de Dios abre vientres estériles. Abre caminos en los desiertos. Él trae al mundo hijos de maternidades imposibles. Nada es imposible para Dios. Y el ángel espera la respuesta. ¿Estás disponible? ¿Aceptas? Es importante esto. Dios no obliga. Dios llama. Dios propone. Y para que la acción humana tenga valor, es necesario que haya consenso, que se tenga la mejor disposición para acoger esa palabra. Esa es la espiritualidad del Adviento. La disposición para recibir a Dios, que viene como verbo, como palabra, y palabra que se hace carne. María está disponible. María está disponible. Hay un texto de San Bernardo. Me gustó que el padre Álvaro Duarte, como siempre, me sorprende con sus citas y además es un gran maestro. Ha sido mi maestro también. Eh, el padre ha citado a San Bernardo de Claraval, el gran cantor de las glorias de María, a propósito del amor de los amores. San Bernardo, releyendo el texto de la Anunciación, le hace la lección divina. Cuando llega a, a este punto del relato, él hace una composición del lugar. Ve abajo en la tierra al ángel hablando con María en la casita de Nazaret. Y en el cielo toda la corte celestial y todos los ángeles a la expectativa. Y dice San Bernardo, de ese sí depende la salvación del mundo. Y entonces todos los ángeles desde el cielo, eso es una ficción que el ignorante, un santo puede imaginar, ¿no? Desde el cielo dicen, di que sí, María. Y en el momento en que María responde, hay fiesta en el cielo. Todos los ángeles se alegran. María da el sí. Aquí está la grandeza de María. Su sí a la vocación. Su sí a la palabra. Y recibe algo extraordinario que no se imaginaba en lo más mínimo. A María no se le dan detalles. Yo a veces cuando veo vocacionados o vocacionadas que preguntan tanto y qué va a pasar después y dónde voy a morir y dónde me van a mandar a trabajar y cómo me van a sostener. Yo, lea la anunciación de María. A María el Señor no le explicó nada, nada, ningún detalle. ¿Qué va a venir? Nada. Lo único que se le pidió fue la total disposición. Y ella da el sí. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Bueno, si cité la palabra inicial en griego, voy a citar otra, ¿eh? Idú, gedule, kiriu, genoi tomoi, katato remasu. Miren, no le tengan miedo al griego. El griego es fácil. Si ustedes vieran que en Grecia hasta los niños lo hablan. Es fácil decir. María se llama la Dulé, femenino de dulos, que es siervo o esclavo. No es un título de humildad. Es un título, escuchen bien lo que voy a decir hoy, un título honorífico. En el lenguaje oriental, siervo significa ministro. Ministro. Así, en el mundo cananeo,
en el mundo egipcio, el visir del faraón es el siervo del faraón. Lo mismo en el mundo mesopotámico, en sus diversas expresiones culturales, imperiales y culturales. En hebreo se le llama el Ebed. Ebed es el siervo. Ebed Adonai, el siervo del Señor. En árabe lo van a traducir como el Abdala. Abdalá, el Abdala. El siervo del Señor es el gran ministro. Es el plenipotenciario del rey. Casi no me sale. En el Antiguo Testamento es un título que le compete a Moisés. Siervo del Señor es Moisés. Después a los profetas se le llamará siervos. Elías es siervo del Señor. Por eso no les extraña que en el relato de la transfiguración aparezcan Moisés y Elías, que significan, según el evangelio que leas. Ante todo puede significar la Torá y los profetas. Es correcto, pero si tú lo lees en la versión de Lucas, vas a entender algo más. Lucas 9:31, que ellos dos hablaban del éxodo que se iba a cumplir en Jerusalén. Jesús es el siervo de Dios, el siervo sufriente de Dios. Moisés fue siervo del proyecto de Dios de la liberación de su pueblo, pero fue un servicio que le costó la vida. Sufrió mucho, sufrió mucho. Elías, le fue re mal, lo persiguió la malvada reina Jezabel y su marido no es que ayudase mucho y el pueblo no es que se convirtiera, así tan fácil, Sufrieron, eran siervos sufrientes. Y por eso, cuando se habla del siervo en el Antiguo Testamento, se entiende siervo de Yahvé, siervo del Señor, el Ebed Adonai, poco a poco configura la imagen profética que conocemos en los cánticos de Isaías. Y hay 4 cánticos de este servidor. Pues bien, ahora, de nuevo, lo escuchamos en femenino, la sierva. De nuevo estamos en una novedad, en femenino. Y María ha entendido lo que se le ha propuesto. Y entonces dice, estoy dispuesta a ser esa servidora de Dios. Y voy a decir una expresión atrevida, ministra de Dios. Ocurre en mí lo que han dicho tus palabras. Estoy a tu servicio. Y un servicio con una total entrega. Por eso el término doulé, que también siervo sí, tiene todo este trasfondo del Antiguo Testamento, también tiene un trasfondo sociocultural. Para quien lo escuchaba, era esclavo. Y esclavo significa que le pertenece, no es un empleado. No tiene horarios, no tiene salario, no tiene, y para María es una alegría ser la sierva en la libertad. Yo le pertenezco a Él. Yo soy de Él. Y Él es mío. Somos el uno para el otro. Yo soy la servidora de Dios. Dulé tu kiriu, ministra de Dios. Ocurre en mí lo que han dicho tus palabras. Bueno, yo dije palabras. El texto bíblico dice tu palabra en singular. Porque es la palabra que recoge muchas otras. No son simplemente las palabras dichas en el versículo 31, concebirás, darás a luz y pondrás por nombre Jesús. Eso y todo lo que tú me mandes, todo lo que sea del deseo de tu corazón. Quiero hacer tu voluntad. ¿Se acuerdan del texto de Marcos que cité? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. La expresión, atención con otro término aquí, en nuestra meditación bíblica, muy pegada al texto. El texto griego dice, he aquí la esclava del Señor, y dule kiriu, y dice, genoi tomoi, hágase mí, katato remasu, según tu palabra. Genoi tomoi es una expresión muy curiosa. Hágase mí, traducimos en español, pero si lo estoy citando en griego es porque aquí hay un matiz que es bueno que lo rescatemos para nuestra contemplación, para nuestra oración. La expresión original
connota un gozo. Hágase en mí, connota un gozo entusiasta que no se puede expresar con nuestra forma gramatical española, hágase en mí. Genoitomoi se puede entender, hágase en mí, como en español, como lamentablemente, hágase en mí, entonces como una aceptación resignada, ¿no? Bueno, tocó, dice, hágase en mí, bueno, tocó. A veces nos toca, a veces en obediencia con el superior, bueno, tocó. No, 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 no. Suena un poco como, venga lo que venga, bueno, que venga, no me queda más, echemos para adelante. En cambio, Lucas, que conoce bien la lengua griega, dice genoitomu, adopta una forma verbal llamada optativo que describe el deseo. Y un deseo es una aspiración, una esperanza en el gozo. Y se puede traducir mejor como un ojalá así sea. Si es de tu querer, esto es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, que suceda. Ese es el sentido. María acepta con entusiasmo la propuesta hecha. Y de repente, nos dice Lucas, el ángel se retiró y María quedó solita. Y esto es importante también, porque enseguida Lucas, gran narrador, muy bueno para contar, nos dice que la reacción de María enseguida fue levantarse. Enseguida dice. Y el ángel se retiró y dice, y palabra del Señor, y terminamos el Evangelio. Cuidado, porque lo que sigue es supremamente importante. María se levanta, se pone en pie y corre para las montañas de Judá para encontrarse con su pariente Isabel. Atención con el verbo levantarse. Es un verbo de la forma griega, el lexema griego es un verbo de resurrección. Sobre todo aquí, en este contexto en el que María estuviese muerta, significa que María estaba sentada. Se puso en pie y estaba sentada. En su condición de tranquilidad. De nuevo, la situación y la actitud. Estaba pensando en sus cosas. En su boda con José. En su familia San Joaquín y Santa Ana. O en los, bueno, cosas buenas. Cosas humanas. Pero el anuncio del Señor le cambia la vida. Le cambia la vida. Y María se levanta. Notamos el valor de las palabras. El evangelista, con pocas palabras, nos dice mucho, nos dice tanto. Por eso no hay que leer la Biblia a las carreras, ¿eh? Hay que escrutar. De nuevo, una situación y una actitud. El levantarse dice algo, refiere un cambio profundo, importante, decisivo, operado en la vida de María. El levantarse, ya lo dije, es el verbo de la resurrección, de un nuevo comienzo. María se levanta a una nueva etapa, a una vida nueva. María es la discípula fiel que acoge la palabra. No se la guarda para ella, no la retiene para sí. Apenas la recibe, se pone en camino para anunciar la salvación. Pasemos al tercer y último punto, que ya es el punto más concreto. Tercera parte. Esperar con María orante. Esta madre, Nuestra Señora del Adviento, recibe a su Hijo en oración. Hágase en mí, he aquí, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y cuando llega donde Isabel, continúa la oración. El Magnificat, tremendo canto. Es
estalla la oración, que ha madurado en el silencio del corazón de María durante la escucha de la Anunciación y del viaje hasta las montañas de Judá. Brota la oración. Es un adviento orante. El adviento con María es orante. Es una madre orante y una discípula orante. Permítame citar el Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2617, Catecismo número 2617, dice esto: la oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Ya lo vimos desde el inicio, como lo dijo San Pablo. María es Nuestra Señora, la mujer de la plenitud de los tiempos. ¿Y qué ocurrió en esta aurora, en este amanecer del nuevo tiempo para la humanidad con la venida del Hijo de Dios al mundo, de nuestro Mesías y Salvador? Una María, una madre en oración. Y esto lo subraya muy bien el catecismo. La oración de María se nos revela en la aurora de la plenitud de los tiempos. Y entonces nos va a colocar situaciones. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y antes de la efusión del Espíritu Santo, su oración coopera de manera única en el designio amoroso del Padre, en la Anunciación para la concepción de Cristo, en Pentecostés para la formación de la Iglesia, cuerpo de Cristo. Y agrega nuestro catecismo: en la fe de su humilde esclava, el don de Dios encuentra la acogida que esperaba desde el comienzo de los tiempos. La que el Omnipotente ha hecho llena de gracia, responde con la ofrenda de todo su ser. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y termina este número del catecismo: Fiat es la oración cristiana. Ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Fiat es la oración cristiana, ser todo de Él, ya que Él es todo nuestro. Cierro comillas. Pues bueno, esta enseñanza de la Iglesia nos invita a contemplar y asumir la actitud de María, Nuestra Señora del Adviento, en la Anunciación, en las bodas de Caná, al pie de la cruz, en vísperas de Pentecostés, siempre. Y ella ahora ora con la iglesia orante que anhela, que desea la venida del Salvador. Por eso, permítame dejar como tarea 12 actitudes de María. Vamos a armar en este Adviento la corona de las 12 estrellas de María. Así como tenemos las 4 velas que encendemos en la tierra, contemplemos las 12 estrellas que desde el cielo nos iluminan y son las 12 estrellas de María. María coronada con 2 estrellas. ¿Les gusta? A mí me encanta. ¿Cuáles son estas 12 estrellas? Simplemente las voy a enunciar. ¿De acuerdo? Las 12 estrellas las voy a enunciar en pareja. ¿Por qué? Porque es una oración. Son las 12 estrellas de María orante. Y la oración es una interacción, no es un monólogo. Es un diálogo entre gracia y libertad, entre propuesta y respuesta, entre misión y aceptación.
primeras 2 estrellas. Voy de 2 en 2. La oración de María, Nuestra Señora del Adviento, transcurre entre el silencio y la escucha. Primera estrella, el silencio. Segunda, la escucha. Siguientes 2 estrellas. La oración de María transcurre entre la aceptación y la disponibilidad. Aceptación y disponibilidad. Ya tenemos tercera y cuarta estrella. ¿Cómo me gustaría comentar cada uno? Todo lo que estoy diciendo está apoyado en la palabra. Pero tengo que terminar porque si no, el tiempo no lo permite, ¿verdad? Pero ustedes lo van a tomar y lo van a meditar y lo van a la luz de lo que hemos dicho hasta aquí, lo van a entender bien. Bien, bien, bien. Y sobre todo estamos invitando a la oración, y la oración degusta, la oración da conocimiento de Dios, de las cosas de Dios. Siguientes 2 estrellas, siguiente pareja de estrellas, la oración de María transcurre entre la visión y la fe. Entre la visión y la fe. Se entra en la oración por la puerta estrecha de la fe. Ya quisiéramos ver todo realizado, pero entre la visión y la fe. Aquí tenemos, entonces, la quinta y la sexta estrella. Veamos la séptima y la octava. La oración de María transcurre, atención, entre la ofrenda sacrificial, la espada atravesada por la atravesada de dolor, la ofrenda sacrificial de aquella María al pie de la cruz, que está allí uniéndose también desde lo que le corresponde a la ofrenda de su Hijo, como madre. Ofrenda sacrificial y compromiso eclesial. Allí María vuelve a escuchar una anunciación, esta vez por boca de su Hijo, y se convierte en madre de la Iglesia. He ahí a tu Hijo. Siguientes 2 estrellas. La oración de María entre el ya y el todavía no. Esto es muy escatológico, muy de la esperanza. Ya, pero todavía no. Y es así como con María imploramos la venida del Señor. Amén. Ven, Señor Jesús, nos dice el libro del Apocalipsis, casi en su conclusión. Con la iglesia que vela en espera del esposo. María, Virgen, mujer de múltiples esperanzas, hija de Sión que esperó la venida del Mesías, madre que esperó la venida de su Hijo, discípula que espera la efusión pentecostal del Espíritu Santo, miembro de la Iglesia que camina hacia el encuentro definitivo con Cristo y realizado ya en ella, en su asunción en cuerpo y alma, virginal al cielo. María entre el ya y el todavía no. Y por último, las últimas 2, espero que no hayan perdido la cuenta, las 12 estrellas, últimas 2, la oración de María, como lo hemos comentado, entre el anuncio y la respuesta. El primer anuncio fue alégrate. No era el saludo, ya era anuncio. La anunciación, luego vendrá la misión, pero primero para ellos se le anuncia la alegría. Entre el anuncio y la respuesta, entre el alégrate, Jaire, y el fiat, hágase mí. Genoitomu, genoitomu, Jaire, genoitomu, alégrate, hágase mí. Son 2 expresiones de alegría. Una que le dice Dios y otra que expresa ella. Y por eso concluimos con esta última anotación. Estas últimas 2 estrellas que completan la corona de María Nuestra Señora del Adviento. María, nuestro icono del Adviento. Quisiera recogerlo ahora con lo que se ora en uno de los prefacios de las Eucaristías de la Virgen María. Cuando se habla del papel
ejemplar, de modelo, de paradigma, de referente de María, la madre discípula o la discípula madre, creo que lo entendemos mejor, vemos cómo se subraya lo que hemos visto aquí. Una oración de la iglesia de puro sabor bíblico, que lleva a conformarnos con la madre para conformarnos mejor con el Hijo. Así dice la oración. Y entonces nos incita a custodiar con diligencia la palabra de Dios con júbilo, a darle gracias a Dios con alegría, a servir a Dios con fidelidad, a ofrecer generosamente nuestra vida por Él, a orar al Señor con perseverancia, a implorarle con confianza, a ser misericordiosos y humildes, a practicar la ley del Señor y hacer su voluntad en todo momento, a amar a Dios en todo y en todas las cosas. Y sobre todo, termina nuestra oración, a velar en la espera de la venida del Señor. María, Virgen, orante en la espera. Esta frase no es mía, es del Papa Pablo VI, en la encíclica Marialis Cultus, número 18. María es presencia orante en la iglesia naciente, en la iglesia de todos los tiempos. María es la Virgen orante en la espera. La actitud de María, como hemos querido mostrarlo en esta intervención, que espero pueda ayudar ahora para nuestra oración más rica, que hagamos un adviento mariano, orante. La actitud de María está profundamente arraigada en la escucha y la acogida de la palabra. Toda la historia de la salvación tiene etapas y manifestaciones, y toda la historia de la salvación es un diálogo, también nuestra historia. No es un monólogo descendido del cielo, no. Es más bien una historia que requiere continuamente nuestra participación. Responder a la llamada de Dios, dar una respuesta y entablar una alianza esponsal con Dios. El Magnificat es el canto de acción de gracias por esta plenitud de la gracia en la economía de la salvación. Y es al mismo tiempo un ejemplo de la palabra escuchada, de la palabra orada en el corazón, que es capaz de alabar con todas las energías a Dios. Nos convertimos con María en adoradores, con María en personas que se gozan en la alabanza, en la presencia del trono de la gracia, del trono de Dios. Con María nos alegramos porque Dios nos envía la salvación, porque ha tenido misericordia con nosotros y porque es fiel a sus promesas. Y con María crecemos en nuestro corazón contemplativo, que absorbe cada palabrita del Señor. En síntesis, la presencia maternal y discipular de María, madre discípula, en este tiempo del Adviento, nos educa en la espera, en el silencio, en la vigilancia, en la escucha, en la disponibilidad, en la aceptación, en la obediencia, en la dedicación a la palabra. Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.